Estamos aquí en el capítulo 22 del origen e historia Fútbol Colombia. Esta es la eliminatoria al Mundial Rusia 2018, donde también clasificamos a ese Mundial de Rusia 2018 bajo la dirección de José Peckerman y goleadores como James Rodríguez, Falcao García y Edwin Cardona y Juan Fernando Quintero. Entonces vamos en que en el Mundial anterior, en el 2014 en Brasil, Colombia terminó en su quinto lugar y fue la mejor participación de la selección mayor en un mundial de la FIFA hasta el momento, en Brasil 2014. Ya para el mundial del 2018, que es este episodio que estamos, el episodio 22 de origen e historia Fútbol Colombia. Entonces vamos que en el año 2010 y 2015 iniciaría un nuevo proceso de cara a la Copa Mundial 2018, ya sin la presencia de experimentados como Mario Yepes, Luis Amaranto Perea o Farid Mondragón. La selección participó de la Copa América, realizada en Chile, siendo ubicada en el grupo C, junto a las selecciones de Brasil, Perú y Venezuela, con una actuación irregular en su grupo. La selección clasificó a los cuartos de final como uno de los mejores terceros, culminando su participación tras enfrentar en la siguiente ronda a Argentina, siendo eliminada por esta en la tanda de penales. Después de culminada la participación en el torneo continental, el combinado dirigido por José Peckerman inició su participación en la eliminatoria sudamericana rumbo a Rusia 2018, en un proceso que se caracterizó por las ausencias constantes por lesión de sus referentes James Rodríguez y Radamel Falcao García, y por la convocatoria de jugadores nuevos en búsqueda de encontrar el recambio generacional tras la finalización del Mundial 2014, como Jason Murillo, como Edwin Cardona o como Jerry Mina. Tras un comienzo irregular, Colombia consiguió 4 puntos en las primeras 4 jornadas. Esto tras conseguir una victoria ante Perú de local en Barranquilla, un empate como visitante ante Chile y derrotar ante Uruguay y derrotas ante Uruguay en Montevideo y Argentina de local. En 2016, Colombia disputó 2 jornadas más de la eliminatoria antes de jugar en Estados Unidos la edición especial de la Copa América, que por primera vez se celebró en un territorio diferente a Sudamérica, enfrentando además de los equipos de la Conmebol a los 6 mejores de la CONCACAF. Para las fechas 5 y 6 de la eliminatoria, la selección obtuvo 2 victorias consecutivas ante Bolivia en La Paz y Ecuador, hasta ese momento líder de la eliminatoria, en condición de local, que lo dejarían en puestos de clasificación directa al próximo Mundial. En la Copa América Centenario terminó en el tercer lugar, esto tras vencer a Estados Unidos en el partido por el tercer puesto. Posteriormente, en la reanudación de la eliminatoria al Mundial 2018, Colombia jugó 6 jornadas más, donde obtendría resultados que los dejaban parcialmente por fuera de la cita orbital. En 2017, la eliminatoria suramericana entraba en su parte final. El seleccionado colombiano debía sumar la mayor cantidad de puntos para conseguir el boleto directo al Mundial de Rusia. En las fechas 13 y 14 obtuvo 2 triunfos consecutivos que lo devolvieron a los puestos de clasificación. Tras superar agónicamente a Bolivia en Barranquilla y vencer a Ecuador de visitante en Quito. A pesar de estos triunfos, en las últimas 4 jornadas Colombia entró en una racha sin triunfos, en la que
en la que empató 3 de sus últimos 4 juegos, uno de ellos ante Brasil, de local en Barranquilla. Perdería ante Paraguay en los últimos minutos también de local, lo que obligaba al equipo colombiano a sumar en la última fecha ante Perú, en condición de visitante, para no depender de los resultados de los otros partidos que definían en simultánea. Finalmente, el combinado cafetero empató 1-1 en Lima y clasificó a su 6º mundial y 2º consecutivo después de Brasil 2014 en la 4ª posición con 27 unidades. En la cita orbital llegó hasta la ronda de octavos de final. Este ha sido entonces la historia de la selección Colombia en las eliminatorias y las Copas Américas del año 2016 y 2017, que fue la Copa América Centenario en 2016, a cumplirse los 100 años de la Copa América de Fútbol, y la eliminatoria a Rusia 2018, que fue en este año 2017. Y este fue el camino de Colombia hacia esa clasificación que se obtuvo también en Rusia 2018, de la mano de Pekerman y jugadores como James Rodríguez, Falcao García, Edwin Cardona y Juan Fernando Quintero. Este es el capítulo 22 de Origen e Historia, Fútbol, Colombia. Este es José Néstor Pekerman, el técnico argentino que nació en 1949 y clasificó a Colombia al Mundial de Brasil 2014 y Rusia 2018. Este jugador es Edwin Cardona, que fue ficha clave importante en la clasificación a Rusia 2018 bajo la dirección de Pekerman, el técnico argentino que nos llevó al Mundial de Rusia 2018, nos clasificó a este Mundial Rusia 2018. Este es Edwin Cardona. Este jugador Edwin Cardona nació en 1992 en Antioquia, Colombia. Es uno de los mayores también cracks que ha salido últimamente en el fútbol colombiano. Nos clasificó a Rusia 2018, el Mundial de Rusia 2018. Este es James Rodríguez, el jugador de la Selección Colombia que nos dio la clasificación al Mundial de Rusia 2018. Nació en 1991 en Colombia, en el año 1991 nació este jugador, uno de los mejores jugadores de Colombia de todos los tiempos. James Rodríguez, con Pekerman el técnico. Este es Juan Fernando Quintero, que nació. Estos son los jugadores de la Selección Colombia que fueron convocados para la eliminatoria al Mundial de Rusia 2018 por el técnico Pekerman en estas eliminatorias. Arqueros: David Ospina, Camilo Vargas, Cristian Bonilla, Royson Zapata, David González, Leandro Castellanos, Eder Álvarez Balanta, Cristian Zapata, Santiago Arias, Johan Mojica, Jason Murillo, Francisco Mesa, Frank Fabra. Defensas: Elivelton Palacios, Bernardo Espinosa, William Tecillo, Farid Díaz, Estefan Medina, Oscar Murillo, Davison Sánchez, Jerry Mina, Daniel Bocanegra, Pablo Armero, Gustavo Cuellar, Carlos Sánchez, Freddy Guarín, Alexander Mejía, Edwin Cardona, James Rodríguez, Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios, Magnelli Torres, Carlos Carbonero, Juan Fernando Quintero,
Daniel Torres, Guillermo Celis, Sebastián Pérez Cardona, Abel Aguilar, Mateus Uribe, Giovanni Moreno, Teófilo Gutiérrez, Rafael Santos Borré, Carlos Vaca, Jackson Martínez, Fabián Castrillón, Fabián Castillo, Radamel Falcao García, Luis Muriel, Felipe Pardo, Adrián Ramos, Víctor Ibarbo, Marlos Moreno, Dairo Moreno, Luis Quiñones, Roger Martínez, Orlando Berrío, Jonathan Copete, Miguel Borja, David Duván Zapata y Jimmy Chará. Estos fueron los jugadores que utilizó el técnico Pekerman en las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. Yo soy Francisco y estoy un día hoy, 23 de octubre del año 2025, después de Jesucristo. Antes de comenzar, recuerda que en unos días subiremos el especial 3000 suscriptores, donde responderemos a todas sus preguntas. Así que ve a dejar la tuya en la publicación que dejamos en la pestaña de comunidad. Colombia iniciaba la eliminatoria al Mundial de Rusia luego de su destacada participación en Brasil 2014 y una floja Copa América en Chile. La selección recibió a Perú el 8 de octubre de 2015 en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Al minuto 35, Teo Gutiérrez ponía el primero del partido para los cafeteros, tras un córner de Juan Guillermo Cuadrado, aunque a los 4 minutos del segundo tiempo, Paolo Guerrero estrelló un balón en el palo, que hubiera significado el empate peruano. Perú intentó en varias ocasiones conseguir el empate, pero la defensa colombiana lo impedía. Al minuto 94, una contra de Juan Cuadrado la finalizaba Edwin Cardona, poniendo el definitivo 2-0. En la segunda fecha, Colombia debía visitar el complicado Estadio Centenario. A la media hora de partido, ya lo ganaba Uruguay por la mínima, gracias a un tanto de Diego Godín. Transcurridos solo 5 minutos del segundo tiempo, Diego Roland ponía el 2-0 para los locales, con un buen tanto. Abel Hernández cerraría la goleada charrúa al minuto 87. Para la tercera fecha, Colombia viajó a Chile para enfrentarse a los australes. Solo al primer tiempo, Alexis Sánchez hacía exigirse a David Ospina. De igual manera, lo haría Daniel Torres con Claudio Bravo al minuto 21. Sin embargo, eran los chilenos quienes se ponían arriba primero, gracias al cabezazo de Arturo Vidal, finalizando la primera mitad. David Ospina nuevamente sacaría un balón de gol al minuto 50. Pero finalmente fue James Rodríguez quien al minuto 68 empataría el encuentro tras un pase de Luis Fernando Muriel. Aunque Colombia tuvo mejores oportunidades durante la segunda mitad, al final fue empate. La siguiente fecha, Colombia recibiría a Argentina. Colombia y Argentina se veían las caras el 17 de noviembre de 2015 en Barranquilla. Colombia estaba en la sexta posición de la tabla, los gauchos eran novenos. La primera oportunidad del encuentro la tuvo el local en los pies de James Rodríguez, aunque fue a los 19 minutos que Lucas Biglia aprovechó un error de Cristian Zapata y ponía el primero para los albicelestes. A los 33 minutos, Vaca tendría una clarísima oportunidad que no supo concretar. A los 80, Dybala anotaba, aunque sería anulado por un dudoso fuera de lugar. El equipo de Pekerman sufriría su segunda caída en la eliminatoria, finalizando el 2015 en la séptima posición de la tabla. El 24 de marzo de 2016, Colombia visitaba el Hernando Siles de La Paz para enfrentarse a Bolivia. Colombia logró abrir temprano el marcador con un buen gol de James, y Vaca pondría el 2-0 al minuto 41. Parecía un resultado cómodo para Colombia, pero nada más iniciar el segundo tiempo, Bolivia descontaba de penal, luego de una mano de Jason Murillo, y al 62, Alejandro Chumacero empató para los bolivianos, luego de un empujón de Yasmani Duc a Murillo. El empate era inminente, pero el ingreso del joven Marlos Moreno le dio un nuevo aire al equipo, y sería este mismo quien inició una contra que terminaría Edwin Cardona, dándole la victoria al equipo colombiano sobre la hora.
En la fecha 6, Colombia recibiría a Ecuador en Barranquilla. Los ecuatorianos eran líderes en ese momento, pero Colombia mostró un buen juego y se adelantaba a los 15 minutos con gol de Vaca. Sebastián Pérez marcaba el segundo al minuto 47, tras un centro de Cardona. Y de nuevo Vaca puso el 3-0 al 66. Michael Arroyo descontó al minuto 90. El 1 de septiembre de 2016, Colombia recibe a Venezuela. Carlos Vaca, al minuto 6, no pudo aprovechar un regalo de la defensa vinotinto. Al 33, añora hace sacar sus mejores reflejos a David Ospina, con un buen tiro libre. Y Martínez, por poco pone el primero de la visita, aprovechando que Medina lo habilitaba. Sin embargo, al final del primer tiempo, James Rodríguez puso el 1-0 parcial a pase de Carlos Vaca. Colombia seguía teniendo buenas ocasiones, sin poder concretar ninguna. Incluso se le concedió un penal a Colombia al minuto 80, por una falta sobre Carlos Vaca, pero sería el mismo quien erraría el cobro. Solo un minuto después, Colombia consiguió el segundo, obra de Magnelli Torres. Al minuto 90 se le dio otro penal a Colombia, pero esta vez fue James quien lo falló. La jornada 8 enfrentaría a Colombia y Brasil en Manaos. Solo al primer minuto de juego, Miranda cabecearía un córner de Neymar para poner el primero de Brasil. Brasil pudo convertir nuevamente a la media hora de juego, por medio de Renato Augusto. 2 minutos después, se le anularía un gol a Paulinho por una mano. Sin embargo, a los 35 minutos, un centro de James rozaría en la cabeza de Marquinhos, poniendo el empate parcial. En la segunda mitad, un disparo de Muriel pegaría en el exterior de la malla defendida por Alisson, pero las esperanzas de un empate se desvanecieron al minuto 74, cuando Neymar ponía el 2-1 final para Brasil. En el último partido de la primera vuelta, Colombia visitó a Paraguay, y aunque tuvo oportunidades muy claras, no fue sino hasta el minuto 91 que una pared entre Carlos Vaca y Edwin Cardona acabó con este último, dándole el triunfo a Colombia en el estadio Defensores del Chaco. El 11 de octubre, Colombia hacía las veces de local contra Uruguay. Los cafeteros abrieron el marcador a los 11 minutos con un gol de Abel Aguilar tras un saque de esquina. Pero un gol de Cebolla Rodríguez tras un centro de Carlos Sánchez puso el 1-1 parcial. Y por si fuera poco, Luis Suárez aprovecharía un error de Oscar Murillo al minuto 72 para poner a los uruguayos en ventaja. Faltando solo 6 minutos para el final del encuentro, Jerry Mina ponía la igualdad tras cabecear un centro de Cuadrado. Al final, el empate iba bien para ambos. En la fecha 11, colombianos y chilenos se enfrentaban en Barranquilla. Ambas escuadras tuvieron muchas oportunidades de abrir el marcador en la primera mitad, pero los arqueros respondieron de buena manera. A los 10 minutos de la segunda mitad, Eduardo Vargas convertía, pero era anulado por fuera de lugar. Colombia y Chile firmaban un empate a 0. En la jornada siguiente, Colombia debía visitar a Argentina. El albiceleste comenzó ganándole a los 9 minutos con un fantástico tiro libre de Lionel Messi. El 10 volvería a mostrar su magia a los 22 minutos de partido, poniendo un preciso centro que Prato cambiaría por gol, firmando el 2-0. Y para culminar su noche, la Pulga incursionó al área visitante y le sirvió la pelota a Ángel Di María, quien marcaría el 3-0 definitivo. Colombia firmó una de sus peores presentaciones en la eliminatoria y terminaba el año 2016 en el sexto puesto de la tabla. Para la fecha 13, Colombia recibió a Bolivia en Barranquilla, a la que derrotó por 1-0 con un gol de James Rodríguez de penalti. El 28 de marzo del 2017, Ecuador recibiría a Colombia. Colombia no ganaba en Ecuador desde las eliminatorias a Francia de 1998. A los 33 minutos, un centro de Miguel Borja lo encontraría James para poner el primero del partido. Trece minutos después, era James quien le servía el gol a Juan Guillermo Cuadrado, quien pondría el 0-2 final, una victoria sumamente importante para el conjunto de José Pekerman. En la fecha 15, Colombia y Venezuela empataron a 0. El 5 de septiembre del 2017, el calendario encontró a Colombia y a la poderosa Brasil en Barranquilla. Aunque Colombia jugaba bien y dominaba el partido, William puso por delante a la visita finalizando en la primera mitad. Pero un recuperado Falcao García conectó un centro de Arias al minuto 56, firmando el empate a 1. Colombia consiguió un importante resultado y era segundo de las eliminatorias en ese momento.
Si Colombia conseguía una victoria ante Paraguay en la fecha 17, clasificaría al Mundial de Rusia. El partido empezó con una oportunidad de Derlis González, quien estrelló una pelota en el palo, aunque Edwin Cardona también tuvo una clara ocasión. Después de varias ocasiones colombianas, por fin llegó el tanto que parecía asegurar el tiquete a la Copa del Mundo, por medio de Falcao García. Pero increíblemente, Oscar Cardoso conseguía el empate guaraní al minuto 89, tras un error de David Ospina. Aún así, Santiago Arias tuvo una oportunidad muy clara de poner el segundo para Colombia al minuto 91. Solo un minuto después, Antonio Sanabria ponía el 2-1 para los paraguayos, complicando la clasificación colombiana más de lo esperado. Luego de esa derrota, había que visitar a la selección peruana en la última fecha, quienes también buscaban un cupo al Mundial. El partido en Lima fue muy disputado. Sin embargo, Colombia se puso arriba primero por medio de James Rodríguez. Este resultado complicaba a los peruanos, más aún sabiendo que Chile les superaba en diferencia de gol en ese momento. Perú llegaría al empate al minuto 76 con un gol de Guerrero de tiro libre. El partido siguió siendo muy intenso hasta que Radamel Falcao comenzaría a persuadir a los futbolistas peruanos, informándoles de la derrota de Chile en Brasil y de Paraguay contra Venezuela. Esta combinación de resultados les clasificaba a ambos a la Copa, Colombia directo y Perú al repechaje. De esta manera concluyó el encuentro, tras unos cuantos minutos donde Perú se dedicó solo a tocar la pelota. Colombia clasificaba a su sexta Copa del Mundo y terminaba la eliminatoria en el puesto 4. ¿Qué recuerdos tienes de la eliminatoria a Rusia 2018? ¿Cómo le irá a Colombia en la eliminatoria a Qatar? Queremos saber tu opinión en los comentarios. Antes de irnos, queremos agradecerle a Master Top por participar en este video. El link a su canal está en la descripción. Suscríbete, hace muy buenos videos. Gracias por quedarte hasta el final y hasta la próxima.